la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sencillamente la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas es vital, es fundamental. El texto que leíamos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es de elemental conocimiento que todo árbol debe tener sus raíces adheridas al piso o al suelo. Y especialmente si son árboles frutales, porque tienen que profundizar su raíz para extraer de la misma tierra todos los componentes que son vitales para que en sus ramas puedan aparecer los frutos. De lo contrario no sería posible. Entonces, Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Y si el pámpano quiere llevar fruto, tiene que estar adherido profundamente a la vid. En otras palabras, tiene que estar enraizado, en esta ocasión, a Cristo. Porque sencillamente dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es que no podemos ser independientemente. Es decir, yo creo que el único absoluto y el único que es todo, en todo, es Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es absoluto. Él dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si tuviera sed, tampoco. Porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Sencillamente Él es Dios. Pero todo lo demás siempre está dependiendo. Siempre todo depende de algo. Se me ocurre pensar que hay cosas vitales en la vida. Para la vida física, el agua es fundamental. Si no existiera el agua y si no hay agua, no hay vida. Porque la vida es un transmisor, o el agua es un transmisor de vida. Y es fundamental para la vida el agua. Es fundamental para la vida la respiración. Si no tuviéramos aire, no podríamos respirar. Entonces tampoco habría vida, porque el aire es fundamental para la vida, porque la vida también es como un aire. Amén. El alimento son cosas fundamentales para la vida física, sin las cuales la existencia no es posible. Y de esta manera pienso yo que es imposible la presencia de Dios. Es vital en nosotros, sobre todo los cristianos, como el agua, como el aire, como el alimento, que es vital. El pueblo cristiano no es posible vivir sin la presencia de Dios en nuestra vida, porque ya lo leíamos, sencillamente: separados de mí, nada podéis hacer. Y dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 y el verso 28, dice: porque en Él vivimos
En Él nos movemos y por Él somos. Fíjese bien, en Él vivimos, en Él nos movemos y por Él somos. Y dice que más, que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de la tierra, de todos los hombres. Qué palabra tan profunda. De una sola sangre ha hecho todo el linaje. Entonces, lo que Pablo dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y por Él somos, está diciendo que Dios es fundamental. No es posible vivir la vida cristiana sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Separados de Él, nada somos. Yo pensaría que separados de Dios no hay vida, hay existencia, se existe temporalmente, como existen las plantas, como existen los animales, una existencia temporal, porque solo en Él hay vida. Él dice: yo he venido para que tengan vida, y no cualquier clase de vida, vida en abundancia. Que está diciendo vida eterna, pero solo en Él, separados de Él, no somos nada y no podemos hacer nada, porque cualquiera que sea, dejamos de respirar y ya no fuimos más. Moisés sabía muy bien esta realidad cuando se aprestaba a ir por el desierto y le dio la noticia de que no iría con él ni con el pueblo, sino que enviaría un ángel para que fuera con ellos. Y Moisés no estuvo dispuesto a emprender un viaje tan largo sin la presencia de Dios en su vida. Y él dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía que sería un fracaso enfrentar el recorrido largo del desierto sin que Dios fuera con ellos, porque fue un pueblo que se acostumbró a ver y a vivir siempre en la presencia de Dios. Dios los guiaba. En la noche la columna de fuego, en el día la nube, y siempre estuvo con ellos, y se acostumbraron a la presencia de Dios, y esa noticia no les gustó nada. Si tú no vas, no nos saques de aquí, déjanos aquí. Moisés entonces sabía la importancia de la presencia de Dios. Y quiero referirme a 3 puntos y momentos históricos en el pueblo de Israel, cuando por razones de su rebeldía perdieron la presencia de Dios. Hay muchos momentos históricos difíciles que vivió el pueblo de Israel, y especialmente cuando Dios los abandonó por alguna razón. Él no estuvo más con ellos y vinieron grandes crisis al pueblo de Israel. Y una de ellas la encontramos primeramente en Éxodo, en el capítulo 32 y el verso 1. Era el momento de crisis
Creo que a todos nos llega el momento de crisis. Y ahí es cuando se pone a prueba el verdadero talante de lo que es ser cristiano y de lo que es esperar y saber depender de Dios. Yo creo que uno no sabe qué clase de cristiano es hasta que no le toca pasar por algunas crisis y adversidades y ve cómo la mano de Dios, solo Dios, porque no está ni el pastor, quizá ni la esposa, ni el esposo, ni el hijo, ni la hija. Tú estás solo, pero allí posiblemente, si eres un hombre de fe, puedes invocar y darte cuenta que muchos pueden faltar. El pastor puede faltar, la familia puede faltar y muchos pueden faltarnos, pero hay uno que dijo: no te dejaré. Él se comprometió y dijo a estar todos los días de nuestra vida. Él estaría con nosotros. Yo no sé cuántos aquí esta mañana podemos decir que tenemos esa experiencia de ese momento, cuando hemos podido ver que realmente solo por su misericordia, solo por su amor, hemos podido superar crisis de la vida, crisis económicas, crisis de hogar, crisis con familias, con hijos, muchas crisis. Pero qué bueno saber que podemos esperar en la misericordia y en el amor de Dios, si es que hemos creído en el Dios que la Biblia dice y en el Dios que predicamos, porque Dios para mí es real. Dele gloria al nombre de Jesús. El primer momento histórico, cuando el pueblo se desesperó, la historia la registra Éxodo 31:1. Habla de Aarón. Dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí está entonces el pueblo, se desesperó y creyeron que esa era la solución para la crisis del momento. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado adoptando comportamientos y actitudes inadecuadas, inapropiadas, porque no vemos, por falta a veces de fe, la mano de Dios, la misericordia de Dios, y optamos por otras cosas que resultan en fracaso? Ahí está la primera crisis. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque con este Moisés todo iba bien. Era un hombre de Dios, nos dirigió por el desierto, todo iba bien, pero se fue al monte y no sabemos qué ha pasado. Y esto no puede quedar aquí estancado, hay que seguir caminando, pero necesitamos dirección. Entonces, haznos dioses. Ahí está la primera crisis. ¿Cuántos dioses nos hacemos? ¿Cuántos pensamientos perversos? ¿Cuántas acciones equivocadas que representan dioses mentirosos, falsos, han desviado del camino a cuántas personas porque no han sabido esperar en el único Dios verdadero, sino que han creído en los dioses falsos de este mundo? Pero sigue habiendo y sigue siendo uno y verdadero Dios, el que sabe el camino por donde ir. Dele gloria al nombre de Jesús. Y hago una reflexión para nosotros los pastores y para los líderes, porque Moisés representa a aquel hombre que sube al monte para oír a Dios,
para poder saber cómo guiar al pueblo. Porque si no se oye a Dios, es difícil saber y tener palabra para cómo guiar al pueblo. Moisés sabía eso y había ido al monte para hablar con Dios, para ver cómo podía seguir dirigiendo ese pueblo, porque él no podía llevar esas cargas tan pesadas. Él no podía, él no conocía los caminos y solo Dios se los podía notificar, como en efecto lo hizo, porque dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios por esos pastores. Y aquí, ojalá, yo creo que todos los que estamos aquí seamos de ese talante, de los que subimos al monte y buscamos la presencia de Dios, porque estamos seguros que no podemos guiar a un pueblo con simples palabras y teologías, por muy bonitas que sean, son inadecuadas, inoportunas. Pero si hablamos de parte de Dios, el pueblo oirá su voz y avanzará en el camino correcto donde debe de ir. Joyas Mahabayi, Josa Mahawayu. Pero está Aarón. Aarón, yo diría que es el tipo del hombre que oye más al pueblo que a Dios. Yo creo que Aarón sí se desconectó y oyó más al pueblo. No siempre es bueno oír al pueblo. No digo que no haya que oírlo, pero a veces el pueblo no siempre tiene la razón. Y algunos líderes van al fracaso y pueden fracasar algunos pastores porque oyen más al pueblo que a Dios. Y el pueblo se equivoca. Aarón entonces dijo: tengo la solución. Pásenme los zarcillos de oro y todo lo que tengan de oro, y yo les hago un Dios, porque yo sé quizás hacer dioses. Yo sé hacer, porque él conocía los dioses del faraón de Egipto y les hizo un Dios. Les hizo un Dios. ¿Cuántos hombres hoy en día no están haciendo también esos dioses de mentiras, de falsedad, de engaño? Porque están diciendo cosas de parte de Dios que no son verdad y crean falsas expectativas en el pueblo. Al pueblo hay que decirle la verdad. Ser cristiano no es una panacea. Ser cristiano no es que todos los problemas se nos acaban. Muchos creen que ser cristiano es sinónimo de buena suerte, que el hogar se arregla, la plata se consigue y todo va a marchar bien. Mentiras del diablo. ¿Quién dijo eso? El evangelio que yo conozco dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo os aborrecerá, pero recuerda que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y es necesario que a través de pruebas, luchas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hombres probados son hombres bendecidos. Mujeres probadas por la adversidad de la vida son hombres y mujeres bendecidos, porque un día aprenderán a glorificar a Dios, porque solo Él les dio la victoria. No dependemos de nada ni de nadie, dependemos del favor y de la misericordia del único Dios verdadero. Hay mucho mensaje falso, hay mucho profeta mentiroso. Hágase cristiano y se le acaban todos los problemas. A mí no se me han acabado, pero igual el Dios que tengo tampoco se ha acabado y nunca se va a acabar. Yo no soy cristiano buscando favores. Yo no adoro a Dios por las cosas que Dios me da. Yo adoro a Dios porque Él es Dios. Si me da, Él es Dios. Y si no me da, Él es Dios. Porque hay un solo y único Dios verdadero. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Digámosle al
pueblo las verdades. No les demos pan liviano. Esos profetas que sirven pan liviano engañan al pueblo. Y en el primer momento de prueba o de crisis, hasta ahí llegan. Porque dicen, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que yo esté viviendo lo que estoy viviendo? Porque se les ha dicho que ser cristiano es todo marcha bien, todo está bien. No. Hace tiempo cantábamos un coro que dice, qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, pero qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida tengas problemas. Oh, yo te alabo en mis tristezas y dolor, yo te alabo en la enfermedad, yo te alabo en la pobreza, yo te alabo en la escasez, yo te alabo en la abundancia. Tú eres Dios. Iba Samahaka Simayu. Iba Mahamaye. Digámosle las verdades al pueblo. Que este camino cada día se estrecha más. El mundo cada día es más agresivo. La mundanalidad y el pecado cada día crece más. Pero cuando aumenta el pecado, la Biblia dice que hay que sobreabundar en la gracia y en la misericordia de Dios. No has emprendido un camino fácil, pero qué bueno saber que alguien dijo, y no alguien sino Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Se puede ser santo, se puede ser santo. Se puede vivir en las peores condiciones. Se puede vivir sin muchas cosas de este mundo, pero con la mayor riqueza que es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Es el momento de crisis, pero hay otro momento histórico. Josué 18:1 dice, esto me gusta mucho. Josué 18:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida. ¿Qué momento más especial estaba viviendo el pueblo de Israel? Han pasado todo el desierto y han entrado a la tierra de promisión. Ya están en la tierra de Canaán. Y allí levantan el tabernáculo, porque cada uno va a recibir su heredad, lo que le correspondía de la tierra de Canaán. Era el momento de gloria, de victoria. Y uno pensaría entonces que todo estaba bien, pero tristemente no fue así, ya que a partir de allí, de Silo hace historia en la Biblia y en el pueblo de Israel, un lugar llamado Silo, porque ahí levantaron el tabernáculo y el pueblo ya no marchó más, sino que se quedaron allí, se estacionaron ahí. Y digo yo que uno pensaría que eran los mejores momentos para ese pueblo, pero fueron los peores, porque allí se desata o se desencadena una crisis que llevó a Israel a perder 34,000 hombres.
Inicialmente perdieron 4,000 en la batalla con los filisteos y luego perdieron 30,000, o sea que 34,000 hombres perdió Israel en la batalla con los filisteos. Y comenzó la crisis. Y la crisis comienza porque si es cuando hay abundancia. Usted no sabe qué es mejor, si estar en escasez o en abundancia. Porque es que la abundancia nos invita como a olvidarnos de muchas realidades. Tú estás bien, tienes un buen trabajo, tienes una buena economía, tienes buenas amistades, disfrutas de muchas cosas y, como dicen vulgarmente, te relajas, estás bien. La abundancia es peligrosa, aunque a muchos no les parezca, pero una abundancia mal administrada puede ser un fracaso. Puede ser un fracaso. Porque llegamos hasta olvidarnos de Dios. Porque pensamos y ponemos la fe consciente o inconscientemente en las cosas que no son. Porque creemos que nos las hemos merecido, que las hemos peleado, que estudiamos, que trabajamos y no le damos la gloria a Dios, sino que nos creemos que nosotros mismos hemos sido los protagonistas de los logros y no glorificamos a Dios. Fue una crisis. Allí los hijos de Elí, todos conocen la historia, no voy a referirme mucho a eso, pero los hijos de Elí comenzaron a comportarse muy mal, se corrompieron. Y el anciano Elí, que le correspondía la administración de las cosas sacras, tenía la responsabilidad de administrar el tabernáculo. Yo creo que Elí descuidó su responsabilidad y ahí se agravaron las cosas porque el sumo sacerdote descuidó su responsabilidad. Ojo ministros, ojo pastores, ojo todos. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Somos administradores de bienes celestiales, de riquezas espirituales. Y no podemos bajar la guardia. No podemos dar lugar al enemigo. Porque el enemigo anda, dice Pedro, como león rugiente, buscando una oportunidad por donde meterse y dañar los hogares, dañar las familias pastorales, dañar a las personas, a los jóvenes. Hay poder en Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Ahí vino una crisis grande porque Elí bajó la guardia. Y entre otras cosas porque ya estaba muy viejo. Yo creo que los viejos ya tenemos que ir como pensando qué hacer. Porque uno ya se puede volver como muy... Uno dice, yo ya soy muy maduro. A mí no me digan esas cosas. Eso dígaselo a los pastores jóvenes, pero yo ya soy un viejo muy espuelón, como dicen por ahí. Yo me las sé todas. A mí no me vengan con cuentos. Y nos creemos que ya sabemos lo que aún no sabemos como deberíamos saberlo. Hay poder en Jesús. Y aquí quiero entrar a un punto muy importante, porque quiero llamar la atención. Quiero llamar la atención, y lo he venido haciendo hace tiempo, porque tengo una preocupación en especial. Y hace tiempo he venido denunciándolo y predicándolo. El peligro que tiene la iglesia de hoy de caer en el secularismo religioso. Oigamos bien. El peligro de caer en el secularismo religioso. Yo creo que ese fue el peor fracaso que tuvo Elí, su familia y Israel, porque ya decía, le llevó a perder 34,000 guerreros. ¿Y por qué llamo yo eso secularismo religioso? Les invito a leer 1 Samuel 4:3. Dice 1 Samuel 4:3
que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy, oh Jehová, delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido? ¿Por qué no nos ha dado la victoria? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pero tuvieron una fantástica idea, pero solo que ellos pensaron y vieron el arca como un simple fetiche o un amuleto de la buena suerte. Miren usted lo que dijeron. Entonces dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines. Y los hijos de Eli, Fini y Oni, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y oiga lo que los filisteos dijeron. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y ay de nosotros, pues antes de ahora no era así. ¿Qué llamo yo secularismo? Fíjese usted el concepto que llegaron a tener los hijos de Eli del arca. Cómo las cosas santas se van volviendo tan comunes. Lo que Dios santificó, no lo llames tú común o inmundo, porque las cosas de Dios son santas y deben ser tratadas con santidad, con rectitud, con certeza. Amén. Ellos creían que todo lo que tenían que hacer era traer el arca. Pero ¿para qué les servía el arca sin el Dios del arca? Ahí está el problema. Y los filisteos sí tuvieron miedo. Ay de nosotros, porque antes de ahora no era así. Los hubiéramos acabado a todos. Ya llevábamos 34,000 guerreros vencidos y muertos. Hubiéramos acabado de raíz con Israel. Pero llegó el arca. Ahí está el problema. Antes de ahora no era así. Los enemigos a veces, permítame decir esto, parece que saben más de Dios que lo que nosotros creemos saber. Oiga eso. Parecería que saben más de Dios los enemigos a veces que lo que nosotros sabemos o decimos creer de Dios. Los demonios son tremendos. Los demonios son creyentes. El diablo cree y tiembla. Amén. Los filisteos tuvieron miedo, porque dijeron: ahora sí las cosas se ponen difíciles. Mano, cuando uno descuida las cosas de Dios, se vuelve vulnerable para el enemigo. Y qué tristeza. Yo llevo 50 años de ministerio, por la gracia de Dios, y me duele mucho ver los compañeros que han fracasado. Muchos. Y los que podrán fracasar, y los que podríamos fracasar, porque nadie tiene aquí nada asegurado. Solo la gracia y la misericordia de Dios nos puede mantener firmes.
Dele gloria al nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Cuando estamos en la presencia de Dios, somos fuertes y podemos estar tranquilos, confiados. No en nosotros mismos, sino en las promesas que son fieles de parte de Dios. Pero cuando descuidamos la oración y sobre todo la intimidad con Dios, ¿verdad? Cuando descuidamos todo lo que son nuestros deberes como ministros, entonces damos lugar y nos volvemos vulnerables. Y el enemigo dice, es el momento del ataque. Yo no creo que un hombre de Dios o una mujer de Dios que está en el lugar indicado, el diablo ni siquiera se atreve. Ni siquiera se atreve. Porque él sabe que no va a encontrar respuesta ninguna, sino una reprensión de parte de un hombre o una mujer que está en el lugar indicado. Pero cuando el diablo ve que tú estás débil, que estás pasando por alguna crisis, acariciando algún proyecto, alguna idea perversa, el diablo dice, es el momento de caerle, porque el diablo conoce. Yo creo eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense que en el caso de Jesús los demonios lo conocían. Amén. Los demonios lo conocían. Dice la palabra de Dios en Mateo 8:29. Dice que clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros? Amén. Hijo de Dios. Qué tremendo el diablo, cómo conocía bien a Jesús. Hijo de Dios. En Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Eran unos que habían aprendido como los hijos de Elí, creían que el arca sola, sin el Dios del arca, les hacía el milagro. Y muchos que aprendieron a invocar el nombre de Jesús, y por ahí les apareció un endemoniado, lo iban a echar, pero como no tenían bien claras las cosas, entonces decían, en el nombre del que predica Pablo. En el nombre de ese que predica Pablo. Y entonces el demonio le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? A veces parece que se va perdiendo la identidad espiritual. Lo importante no es que se diga quién es Orbella Hermida, eso no importa. Lo importante no es que se diga quién es el nombre del pastor fulano perano. La identidad nuestra no es tan importante, antes que eso la identidad espiritual. Y ojalá podamos ser detectados por los demonios. Y que el diablo sepa que verdad tú eres un hombre de Dios y que tu presencia le incomoda. Aleluya. Yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿y usted quién es? ¿Quién es usted, hermano? ¿Quién es usted, hermana? Yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Marcos 1, 23, 24 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es bueno que los demonios nos conozcan.
En el mes de noviembre nos adentramos en la región de Tacuello, Cauca, arriba de Santa Teresa de Chilichao, Toribío, Cauca. Íbamos con un grupo de profesionales, 30 hermanos profesionales, a raíz de la muerte de nuestra amada hermana Cristina Bautista. Ustedes recuerdan que nos mataron una hermana muy apreciada en la región, era gobernadora, Cristina Bautista, la asesinaron. Y a raíz de eso se nos han abierto puertas en esas etnias y entrábamos a hacer un trabajo social y espiritual primeramente. Y llevamos psicólogos, pediatras, psiquiatras, trabajadores de familia, terapeutas, y trabajamos con la comunidad, con los niños, con los jóvenes, con las parejas. Eso está a 3 horas de la carretera panamericana hacia adentro. Y es muy reciente la experiencia. Y me gustó mucho porque hacía tiempo no la sentía, porque no me había metido en esos lugares. Aleluya. Íbamos con el hermano Eugenio, el hermano Caleb Guzmán, y como 30 carros que entraron por esa región, por esa trocha. Y yo no entendí por qué el pastor, se me olvida el nombre del hermano, Rekeimer, me dijo: pastor, los hermanos profesionales vamos a hospedarlos en los hoteles en Toribío, Cauca, pero a usted y al hermano Eugenio vamos a llevarlos para la casa pastoral. Pero no me dijo nada. Ah, está bien. Y nos llevó a la casa pastoral. Y fue una noche muy difícil, pero bien difícil. Muy difícil. Porque hubo una confrontación toda la noche. Y por ahí está el hermano Eugenio, no sé si esté por ahí, porque lo vivimos personalmente. Yo sentí un malestar, me dio vómito, me dio diarrea, me dio de todo. Y entré en una batalla espiritual. Yo ya las he vivido. Y era una batalla espiritual fuerte, muy fuerte, pero fuertísima, toda la noche. Y a la madrugada se hacía más extensa. Y el hermano Eugenio estaba al cuarto del otro lado y se levantó a ver qué me pasaba, porque me oía hablar en lenguas y reprender y a enfrentar la potestad. Y él se acercó y me dijo: hermano Orbey, ¿qué siente? ¿Qué siente? Y yo le dije: ¿sabe qué, hermano? Siento un honor, siento un privilegio muy grande de parte de Dios de estar enfrentando estas potestades del infierno que nos han hecho una emboscada, pero en el nombre de Jesús vamos a vencer. E invitamos al pastor Rekeimer y a su familia, y Eugenio llama al pastor, y ven tú también aquí, y hagámosle entre todos. Porque yo estaba devastado, toda la noche había estado vomitando y con diarrea y sintiendo una fuerza muy fuerte. Y entonces amanecimos. A las 5 de la mañana ya empezamos a ver llegar las chivas y se reunieron unos 3,000 indígenas. Y entonces el pastor me dijo: pastor, ¿sí sabe por qué yo le dije a usted que se viniera a dormir en la casa pastoral? Porque yo había oído que había una amenaza. Los indígenas manejan energías muy fuertes, negativas.
Y cuando oyeron que venía toda esa carramenta y todo ese evento que se iba a hacer aquí en el Coliseo de Tacuelló, entonces ellos se armaron para hacer una emboscada espiritual. Y yo dije, ahora entiendo. Pero hay poder en Jesús. Yo no sé cuántos demonios se movieron o cuántas energías se movieron, pero que hicimos el evento, lo hicimos en el nombre de Jesús. Y yo no sé por qué no se la dedicaron a Eugenio, que es más grande que yo. Me la dedicaron fue a mí. Pero yo les digo, pastores, porque ha sido mi vivencia. Cuando uno siente esas confrontaciones, uno glorifica a Dios, que se ha hallado digno. Que Dios le permita a usted tener esa autoridad. Yo ahora entiendo por qué los discípulos, cuando salió la primera comisión a cumplir la misión, ellos volvieron gozosos y dijeron: Señor, qué cosa tan grande. Pero ¿qué es la cosa grande? Pues que con solo invocar tu nombre echamos fuera demonios. Es que eso es bonito, es hermoso. Usted ve realmente cómo Dios te respalda. Aleluya, aleluya. Con solo. Y él dijo: no se alegren por eso. Alegren que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. El diablo no reconoce a los que están escritos en la notaría, ni a los que están escritos en la Secretaría General de la Iglesia Pentecostal, ni a los que están escritos en la Secretaría General del Distrito. El diablo reconoce a los que están escritos en el nombre, en el mismo cielo. Alégrese que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Allá figura el nombre de Orbey Hermida. ¿Y quién es Orbey Hermida? No importa quién sea, es el Dios que él tiene, es el Dios en que él predica, es el Dios en que él cree. No somos grandes por los apellidos, no somos grandes por los nombres, no somos grandes por la congregación que administremos, no somos grandes por los cargos que tengamos, somos grandes por el Dios que hay en nosotros, es el que nos hace grandes. Yes, Mahavayud. ¿A qué me refiero yo cuando digo secularismo? Oiga bien, que nos podemos estar quedando con las formas, pero podemos estar perdiendo la esencia. ¿De qué servía el arca sin el Dios del arca? De nada. ¿De qué sirve el candelabro sin el Dios del candelabro? De nada. Pero se habían habituado, acostumbrado, y tenían el arca como un fetiche, como un amuleto a la buena suerte. Traigamos el arca y ya el problema está arreglado. Pero el arca, sin el Dios del arca, de nada sirve. Yo me pregunto, porque quiero ir a la tercera crisis, porque voy ya cerrando el tema. La tercera crisis que sufre Israel, yo la represento en el templo. Jeremías 7, 1 al 3 dice, voy acabando. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oí palabra de Jehová, toda Judá y los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así dice Jehová. Amén.
Gloria a Jesús. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si no mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y la viuda, en este lugar no derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra ¿de qué? En palabra de mentira. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira. Porque el templo, de ahí nace la palabra templolatría. El templo se había vuelto un ídolo y acabaron adorando más al templo que al Dios del templo. Mire usted cómo se engañan las mentes. Pero ¿de qué servía un templo tan bonito sin el Dios del templo? Ese templo no podía regenerarlos. Ese templo no podía transformarlos. No podía ayudarlos para nada. Es una cosa inerte, muerta. ¿De qué sirve? Si ustedes no mejoran los caminos, si no se convierten de veras, si no se arrepienten de corazón, no se confíen diciendo: este es templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Cuál templo de Jehová? ¿Y dónde está el Jehová del templo? ¿No será que en estos tiempos, pastores y hermanos, nos estamos quedando con un arca sin el Dios del arca, con un templo sin el Dios del templo, con una iglesia muy bonita? El hermano Edra estaba hablando en las familias pastorales de la organización y me gustó mucho, porque en verdad muchos desconocen que es nuestra iglesia por fuera, la organización por dentro. Y verdad que sí. Mire, yo creo que la iglesia es un organismo dentro de una organización, un organismo vivo, porque la iglesia es un organismo vivo. La organización es el sistema administrativo para manejar el organismo, de alguna manera, porque hay que administrar. Pero no puede crecer más la organización que el organismo. Hay que tener un equilibrio entre lo uno y lo otro. Si se crece más en la organización, pero se descuida el crecimiento del organismo, que es la vivencia, la realidad de Dios en nuestro medio, a la final todo se va a desorganizar, porque la unidad no se podrá mantener sino en Dios, porque Dios es el uno, el único. Y el día que crezca más la organización que el organismo, se acabará desorganizando la organización. Pero si el organismo está firme, mantendrá toda la estructura, porque esto no lo sostiene la economía, esto no lo sostienen los mensajes de hombres intelectuales y teológicos, esto lo sostiene la presencia de Dios en nuestro medio, la que ha sido y tiene que ser y tiene que seguir siendo, porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. No sé si me estoy explicando. A mí me da miedo de esto. Tenemos una señora iglesia
Sí, ¿dónde está el Señor de la iglesia? ¿Qué es más importante, la señora o el Señor? Bueno, ambos son importantes, ¿cierto? Pero es que la señora sin el Señor no es nada, 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 no es nada. Lo que le da grandeza, lo que le da altura a esta iglesia es el Señor de la iglesia. A veces que hay que adorar, hay que alabar y bendecir y proclamar el señorío de Cristo en la vida de los hogares, en las familias ministeriales, en los templos y por todo lugar. Dale la gloria y la honra al único que la merece. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos estamos preocupando mucho por la organización. Y hay que preocuparse porque hay que administrar. Pero ojo con el organismo. Nuestro amado y mentor, Eliseo Duarte García. Lamento mucho su ausencia de entre nosotros. Igual que la de Jaime Barranco. Hombres que dejaron huellas. Y el reverendo Eliseo Duarte decía una cosa que tiene sentido, mucho sentido. Él decía, mire, porque el cuerpo de Dios es el templo. El Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba supervitada a la obediencia. Si no había obediencia, no había presencia de Dios. Por eso cada rato se iba a Dios. Y es que es muy difícil. Porque nadie puede ser tan obediente como para ganar la presencia de Dios por obediencia. Porque no es por obediencia. Pero en el Antiguo Testamento era así. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. Porque a Dios le plació hacernos morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es morada de Dios en el Espíritu. Ni siquiera nosotros lo escogimos. A Dios le plació hacernos partícipes de su naturaleza divina y tenemos su Espíritu morando en nosotros. Yo lo tengo, yo lo siento. Y si no fuera así, yo no estaría aquí. Pero estoy por la gracia de su presencia. A Dios le plació hacer de esta iglesia su morada, su tabernáculo real, porque es lo que somos, morada de Dios en el Espíritu. Amén. Pero el cuerpo tiene que fortalecerse cada día más. Y el reverendo Duarte decía, mire, hay un peligro. Y yo capté bien el mensaje. Y él decía, el problema de la obesidad es una enfermedad. Y se debe a que crece más la parte de afuera que la de adentro. Porque se crece más en grasa, no en gracia, sino en grasa. Se crece más en músculo. Se crece más en la forma externa. Entonces aparece la obesidad. Y la parte ósea del cuerpo, los huesos, comienzan a tener problemas. Porque ya no son capaces con la parte muscular, con la obesidad. Porque se engorda más que todo hacia afuera, pero hacia adentro está débil.
Y es un peligro, porque eso trae enfermedades. A la final no se puede caminar, no se puede andar. ¿No será que también es una amenaza y un peligro que acabemos tan metidos en el secularismo que creamos que tenemos que seguir ese crecimiento organizacional? Hermanos, volvamos a los principios de esta iglesia. Oye, Mahamayud. Yex Mahamadehewayud. Volvamos a los principios de esta iglesia. Estas generaciones de hoy no conocen la historia de esta iglesia. Yo me honro y doy gracias a Dios que me honra por hacer parte por 50 años de esta iglesia preciosa. Y recuerdo cómo eran nuestros cultos. Usted llegaba a la iglesia y todo el mundo estaba arrodillado orando. Y el culto se acababa y todo el mundo se arrodillaba a orar. Era una reverencia, era un respeto, era una admiración. Y nos preocupaba era la presencia de Dios. Porque un culto no es una ritualidad. Un culto es la celebración de la presencia de Dios. Porque si no hay Dios, no hay nada. No es la organeta, no es el bajo, no es el mensaje, no es nada. Es la presencia de Dios la que convierte, es la presencia de Dios la que sana, es la presencia de Dios la que bautiza con el Espíritu Santo, es la presencia de Dios a la cual los demonios huyen. Isamahawayutel, Hasatahayismahan, Tikismahaya Nasipahawayud. Volvamos a la presencia de Dios. Yo le he dicho a algunos pastores, no le hagamos culto al culto, hagámosle culto a Dios. ¿Para qué sirven los adornos? Yo me cansé de las banderas misioneras en la iglesia cuando administraba congregaciones. Banderas de todos los países. ¿Para qué banderas? ¿Dónde están las almas? ¿Para qué arreglos? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué cantantes? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué ofrenda? ¿Dónde está Dios? Si Dios está, no se necesita nada de eso, porque Él lo hace todo. Volvamos a la santidad, volvamos a la humildad, volvamos a la lealtad a este Dios, convirtámonos. Mire, los dioses de Israel eran de metal, eran de palo, eran de hierro. Los ídolos, digo yo, esos dioses. Israel tuvo muchos problemas, sufrió 3 cautiverios, porque siempre se fue tras sus dioses y no entendían al Dios verdadero. Ahora no tenemos dioses de yeso, ni de metal, ni de palo. Si así fuera, los destruiríamos. Si hubieran dioses ahora como los que han habido en la católica o en el pueblo de Israel, dioses literales, se les podía dar con un palo y derribarlos, porque son irreverencia delante del Dios verdadero.
dioses falsos y mentirosos. Pero ahora no tenemos dioses literalmente hablando. No los vemos. ¿Dónde están? Tan camuflados, tan incrustados en los corazones. El Dios del conformismo. Estoy terminando. Hace rato estoy terminando. Aleluya, aleluya, aleluya. Adore a Dios, hermano, adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Hay un ídolo muy fuerte, el conformismo. El conformismo nos está haciendo mucho daño. Casi no nos deja ver la realidad. Es que estamos bien. Y es verdad que estamos bien. ¿Por qué no? Pero podríamos estar mejor. Porque el Dios que tenemos es para cosas más grandes que las que tenemos aún todavía. ¿O no? Aleluya. El conformismo. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa iglesia cayó en un conformismo. Yo mismo lo pienso, porque hoy en día tenemos muchas cosas de que van a gloriarnos. Muchas. Y está bien, porque bueno, si Dios nos las ha dado, gloria a Dios. Pero hay mucho conformismo. Perdónenme, pastores, perdónenme. Pero partiendo de nosotros mismos. Y admiro esos pastores de la selva, de la montaña y de las ciudades también, y de los pueblos, que mantienen su integridad, que mantienen su dignidad, y no se han dejado enamorar por estos dioses mentirosos y falsos. Pero sí hay muchos compañeros que los veo muy conformes, muy relajados. Y yo no sé si es tiempo de dormir, si es tiempo de quedarnos quietos. Más bien es tiempo de levantarnos y salir de ese mísero conformismo, derribar ese Dios miserable de conformismo y reconocer que es más lo que está por alcanzar que lo que hemos alcanzado. ¿O no lo cree usted así? Yo creo que es más lo que está por alcanzar que lo que hemos alcanzado. Y los soldados nunca reposan, siempre estarán alertas. No bajarán la guardia, estarán en la atalaya vigilantes. El Dios de la religiosidad, discúlpeme, sí que nos hemos vuelto religiosos. Religiosidad, eso se ha convertido como en un Dios. La religiosidad. Guárdanos, Dios de la religiosidad. Y yo no quiero ser un religioso. No quiero ser un religioso. No quiero ser un ritualista. No quiero ser un iglesialista. Quiero ser un hijo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo para poder reprimir las potestades del infierno y declarar la guerra al diablo en el nombre de Jesús siempre. El enemigo no le tiene miedo a los mensajes si no están ungidos, ni a los templos, ni a nada. Lo único que hace retroceder al enemigo es la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana.
la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo le apunto a la religión pura y sin mancha. Guardarse del mundo. Aleluya. Es un Dios falso, la religiosidad sin sentido. Nos vuelve hipócritas. Porque tenemos que aparentar lo que no somos. Y eso no va con Dios. Ante Dios, ¿eres o no eres? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, Dios conoce. Y no es porque diga que tenemos que ser perfectos, porque nadie es perfecto. Pero por lo menos reconozcamos cuando nos equivocamos. ¿A ver o no? El ídolo de los placeres ficticios, jóvenes, el ídolo de los placeres ficticios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor al dinero es otro ídolo miserable. Yo creo que el dinero lo necesitamos y es bueno, pero no se nos olvide que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Hermanos, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. No podemos quedarnos con todo lo que ya tenemos, pero sin el Dios que nos ha dado todo lo que tenemos. Se nos puede escabullar la presencia de Dios. Se nos puede ir, nos puede abandonar. Jóvenes, ancianos, pastores, este es un llamado a la santidad, a buscar la presencia de Dios, a vivir en la presencia de Dios. Basta ya de vivir en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se ha vuelto como un burladero para muchos. Cuando el toro viene, se meten al burladero y el toro pasa. Entonces dicen, por la misericordia de Dios. Y gracias a Dios por la misericordia. Pero es tiempo de vivir no en la misericordia, sino en la presencia de Dios. Bueno, cuando Dios es real, a usted siempre va a ser un hombre respetado, una mujer respetada. Y la iglesia va a poder cumplir su misión, porque sin mí nada podéis hacer. Yo quiero invitarlo a que estén en sus pies. No me hagan ninguna señal de nada, porque solo Dios conoce su corazón. Pero si Dios le ha dicho algo, comience a adorarlo. Si usted ha entendido este mensaje, comience a adorar a Dios allá en su lugar. Y yo espero que haya un movimiento tan fuerte del Espíritu Santo que sea capaz de restaurar muchas vidas esta mañana en este lugar. Comience a adorar. Quiero oír el pueblo que adora a Dios. Comienza a orar fuerte.